Dios te bendiga, Noé. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Berlín? Acá estamos, gracias a Dios, estamos muy bien, Noé. Y me da gusto que estés acá. No sé si me escuchas. Te escucho muy bien. Está viviendo bastante fuerte aquí en mi país. Te escucho muy bien. ¿Cuántos minutos quieres que te dé para que expongas? ¿Cuál es el tema que vamos a dialogar primero? ¿El sacerdocio, como siempre? Sí. ¿O la iglesia de Cristo verdadera? ¿Cuál quieres tú? El que tú quieras de los dos. Porque te he estado escuchando decir muchas cosas y te he visto un poco desordenado en tu exposición. Corrígeme. Porque recuérdate que uno de los dones del Espíritu Santo es el control de sí mismo. Si tú Sí. quieres dar testimonio de que perteneces a la iglesia de Cristo y que tienes el Espíritu Santo, tú tienes que tener control de sí mismo, de todo lo que dices. Y lo tenemos. Por eso te pregunto, Mira, no, pero bien, vamos a... ¿Cuál tema? Voy a nuevamente a tratar de retroalimentar lo que es el sacerdocio porque veo que no te queda claro, Berlín. Ok. ¿Cuánto tiempo? Tú te enfrascas en Efesios 4. Permítame. Noé. Ahorita te voy a dar tu tiempo. ¿Cuánto tiempo quieres? No sé, dame 20 minutos, no sé. 20 minutos. Lo que tú quieras. Te voy a dar 15, ¿ok? ¿Está bien? Como tú quieras. Como perfecto. tú quieras. Okay. Solo hazme un favor, puedes etiquetar al hermano Max que me dijo que quería ver el video y como ya me metí aquí a tu video, no puedo etiquetar a nadie. No sé cómo podemos hacer ahí. Max anda acá, él está acá. Me dijo que ya no hallaba el video. Mira. Si lo puedes etiquetar. Ah, ok. Ok. Un saludo para Max. Uno de los mejores apologistas de huella católica. Perfecto. Entonces, te voy a poner tu tiempo. Dame un segundo. Ok, vamos a empezar. Dime cuando estés preparado y yo pongo el tiempo a correr. Dale, no importa, dale. Muy bien, empiezas ya. Muy bien. Bueno, Berly, mira. La pregunta de que todo cristiano católico debería de hacerles a ustedes es, ¿dónde y cuándo Jesucristo instituyó a pastores evangélicos para guiar a su rebaño? Porque el único pastor que aparece bíblicamente dejado por Jesucristo es Pedro. Ahora yo te pregunto a ti y espero que tú más adelante me respondas. ¿Tú reconoces a Pedro como cabeza y pastor de la iglesia dejada por el mismo Jesucristo allá en San Juan 17:21? Espero me respondas, porque al único que Cristo estableció como pastor fue a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y dice el mismo capítulo de San Juan 17 que va a llegar un momento en que la iglesia, el rebaño de Cristo va a tener un solo pastor y un solo rebaño, va a unir a los dos rebaños. Entonces esto significa que no hay muchas iglesias, hay solo un rebaño. No hay tantas iglesias como a ti te lo han propuesto. Porque si yo quisiera decirte a ti, Berlín, si tu iglesia es la única de Jesucristo, entonces las demás sectas protestantes salen sobrando. Los testigos de Jehová, los bautistas, los pentecostales, no son iglesia de Cristo. A menos que tú me dejes el texto bíblico donde diga que Jesucristo haya dejado muchas iglesias con muchos fundadores. Porque si yo te pregunto a ti, Berlín, ¿de qué congregación sos? Y congregación protestante, tú me vas a dar el nombre, lo buscamos rápidamente y nos vamos a dar cuenta que no fue Jesucristo quien lo fundó a ustedes, que simple y sencillamente fue un hombre. Por eso yo te pregunté a ti, ¿cómo sabes de que tú eres cristiano? ¿Quién da fe y testimonio de ti? Porque de mí da testimonio la Santa Iglesia Católica durante 2000 años. Tenemos historia que demostrar y por eso es que nos debaten ustedes cuando van a hablar de la iglesia a la que ustedes pertenecen, nunca dan nombre. Solo se ponen a hablar de la Santa Iglesia Católica porque es el único material que tienen, porque es la única que tiene 2000 años de existir. ¿Cuántos años tendrá tu secta de haber sido fundada, Deli? No lo sé. Y hasta este momento ni siquiera me lo vas a decir. Usted me va a decir,
yo soy cristiano. Es que eso cualquiera lo puede decir que es cristiano, pero ¿quién te representa a ti aquí en la tierra? No me lo vas a poder demostrar. Lo que me vas a decir es que la palabra de Dios dice, este libro cualquiera lo puede comprar, Bernie, cualquiera. Y te puede decir cualquiera que él es hijo de Dios leyendo este libro, pero esto no te hace cristiano. Pero aquí si encontrás que dice 1 Timoteo 3:15 que el fundamento de la verdad es la iglesia. Y usted lo sabe muy bien. Usted sabe que el fundamento de toda la verdad es la iglesia. No dijo San Pablo, es la Reina Valera. No dijo San Pablo, es la Biblia bajo el brazo. No, dijo el fundamento y el pilar de la verdad es la iglesia, casa de Dios. ¿Qué significa casa de Dios? Que en esta iglesia habita Dios. Y es una iglesia que no va a tener 500 años de existencia. Fue fundada en Jerusalén por el mismo Jesucristo, año 33. Y usted lo sabe, señor Berlin. Que a usted no le gusta ni le parece, el problema suyo. Ahora bien, vamos a hablar un poco de sacerdocio. Siempre te he pedido el texto bíblico. ¿Dónde dice la Biblia que Jesucristo abolió, eliminó, reemplazó para siempre el sacerdocio? Me gustaría que un día me deje el texto bíblico. Y como veo que te gusta usar la Nueva Jerusalén, perdón, la versión Jerusalén, pues me gustaría que me lo dieras de la versión Jerusalén. Pero yo sí le voy a dar el texto a usted, donde dice que el sacerdocio jamás fue eliminado, sino que fue cambiado. ¿Por quién fue cambiado? Por Jesucristo, al que usted llama Señor, al que usted llama Dios, lo hace usted mentiroso al mismo Cristo. Porque usted dice, no, los católicos son diabólicos, esa doctrina del sacerdocio es diabólica, esa doctrina del sacerdocio no sirve, es del diablo, Cristo dejó pastores. Pero te estoy diciendo a ti, dame el texto bíblico donde diga que Cristo eliminó el sacerdocio, nunca me lo vas a poder encontrar. Ahora, yo sí le voy a leer por 10ª vez a usted el texto que dice que Jesucristo sí cambió el sacerdocio, no lo eliminó, sino que lo cambió. Vamos a ver. Aquí está. Oí lo que voy a leer. Hebreo 10, versículos del 1 en adelante. Mira lo que dice. La ley, oíme bien, Berlin, necesito que me escuches y me veas. La ley, refiriéndose al Antiguo Testamento, ya en el Nuevo, Hebreos te estoy leyendo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la carta de los Hebreos se refiere al Antiguo Testamento. Mira lo que dice. La ley es sombra de los bienes futuros, no presencia verdadera. Es decir, el sacerdocio antiguo era la sombra de lo que iba a venir ya en el nuevo pacto. Con los mismos sacrificios ofrecidos periódicamente, cada año, la ley nunca pudo hacer efecto a los que se acercan, porque si los hubiera purificado definitivamente, al no tener conciencia de pecado, los que rinden culto habrían dejado de ofrecerlos. ¿De qué está hablando Hebreos aquí? De que en el Antiguo Testamento los sacerdotes, en especial el sumo sacerdote, ofrecía todos los años el sacrificio de animales para expiación de los pecados. Pero eso era la sombra de lo que iba a hacer en el Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jesucristo, que es sumo sacerdote, ya no ofreció animales, sino que ofreció su cuerpo y su sangre. Y usted lo puede ver eso en Lucas 22:19. Ya lo vamos a ir a leer, ojalá me alcance el tiempo, por eso te dije 20 minutos. Luego dice, siguiendo con Hebreos 10, capítulo 3, por el contrario, estos sacrificios sirven para hacerles recordar sus pecados cada año, ya que la sangre de toros y cabras no pueden perdonar pecados. Estamos ya enfocándonos de que Hebreo nos está diciendo que el antiguo culto, ¿verdad? El antiguo culto del Antiguo Testamento era nada más para recordarnos que éramos pecadores y que ese sacrificio no nos perdonaba los pecados.
Pero vea ahora en el Nuevo. Dice, por eso, el versículo 5, por eso, al entrar en el mundo, oí bien, por eso, al entrar en el mundo, dijo, no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. ¿De quién están hablando ahí, Beli? De tu pastor. No, está hablando de Jesucristo. Mira, no quisiste sacrificio ni ofrenda, pero me formaste un cuerpo. No te agradaron holocaustos, ni cultos, ni sacrificios expiatorios. Entonces dije, aquí estoy, he venido para cumplir, oh Dios, tu voluntad, como está escrito de mí en el libro de la ley. Primero dice que no ha querido ni le han agradado ofrendas, sacrificios, cultos, holocaustos ni sacrificios expiatorios que se ofrecen legalmente. Después añade, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Así declara, aquí para en la oreja, así declara, abolido el primer régimen, es decir, el primer culto, el primer sacerdocio, la primera alianza, abolida, dice, perdón, abolida el primer régimen para establecer el segundo. ¿Qué vino a abolir Jesucristo? La antigua ley, los antiguos sacerdotes, el antiguo sacerdocio, el antiguo culto, el antiguo pacto, los antiguos sacrificios, y estableció el segundo. No dice, como dice Belling, que Jesucristo vino, aleluya, gloria a Dios, y vino a eliminar el sacerdote satánico, diabólico, que la iglesia, la ramera, la gran prostituta tiene. No dice así, Belling. Cuando usted habla así, señor Belling, solo me deja expuesta su ignorancia. Me deja expuesta de que usted no ha pasado los textos que su pastor le subrayó. Y como usted aprendió de un ignorante, usted también hoy anda predicando ignorancia a los demás. Por eso es que usted no tiene control de sí mismo. Cuando usted aprenda a leer de verdad el evangelio y lo disfrute, lo agarre como comer miel, usted se va a dar cuenta y va a decir, Dios mío, en verdad soy ignorante. No he aprendido todavía. Como dicen ustedes, no me ha amanecido todavía. Beli, no te ha amanecido todavía el evangelio de Jesucristo en tu vida. A usted nada más le enseñaron a ser fanático. Pero vamos a seguir leyendo, Beli. Mira lo que dice. Y en virtud de esa voluntad quedamos consagrados. Dios mío, oiga bien, quedamos consagrados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Todo sacerdote se presenta a oficiar cada día. Muy bien, todo sacerdote se presenta a oficiar cada día y ofrende muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Cristo, en cambio, después de ofrecer un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios y se queda allí esperando a que se pongan a sus enemigos como estrado a sus pies. Entonces, ¿cómo es que usted y yo vamos a ser santificados, señor Belling? Por el único culto del Señor. ¿Cuál es ese culto? San Pablo nos lo va a decir en la carta de la primera de Corintios 11:23, y lo vamos a leer rápidamente porque sé que tú estás desesperado, no te gusta escuchar la verdad. Yo sé, Belling, que la verdad duele y arde, claro, pero usted también en su tiempo me va a tener que demostrar que usted va al culto y que su pastor protestante hace sacrificios para perdonar los pecados de su pueblo. Porque se lo estoy leyendo, y si usted no me demuestra que su pastor protestante fue ungido por otro pastor y a su vez por otro y a su vez por otro y así sucesivamente desde los apóstoles, usted simple y sencillamente aquí me está hablando falacias. Así de sencillo, Belén. Pero mira lo que dice 1 Corintios 11:23. San Pablo claramente dice, vamos a ver, porque yo recibí del Señor
oye bien, Berlin, porque yo recibí del Señor lo que a su vez les he transmitido. ¿Cómo se llama esta transmisión? Se llama tradición, lo que nuestros padres nos vienen transmitiendo por herencia. Pablo hace esto en la iglesia, no como tus pastorcitos, que solo te subrayan la Biblia, lo que ellos quieren que vos leas, y para ellos eso es todo, ahí quedó, ahí murió. Claro, así engañan a los tontos, Berlin. Pero vea lo que dice, porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en la que era entregado, ¿cuándo fue entregado el Señor Jesús? Pues un jueves. Un jueves que la Iglesia Católica, ese mismo jueves de la Semana Santa, celebra la institución del sacerdocio. ¿Por qué, Beli? Ahorita lo vamos a leer. El Señor, la noche en la que fue entregado, tomó pan. ¿Te acuerdas que dice Hebreos 10:1 que eliminó el régimen antiguo? ¿Por qué? Porque Jesucristo, según Hebreos 7, si no me equivoco, dice que su sacerdocio es a manera de Melquisedec, no a manera de Aarón, no a manera de Leví, que mataban animales para ofrecer sacrificios, sino que a manera de Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, y que en vez de agarrar animales, agarró pan y vino. Jesucristo, la última cena, hace lo mismo, checa. Dice, y tomó pan, dando las gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo. No dijo, esto parece, te simboliza, esto si ustedes quieren creerlo, créanlo, si no, no importa. No, que Jesucristo es enfático, el mismo Cristo que tú llamas Salvador, al que tú dices profesar, ese Cristo te está diciendo, este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. No dice solo una vez. Muy bien, Beli. El texto no dice solo una vez van a hacer la cena. Solo una vez van a ofrecer este sacrificio. Dice cada vez que se reúnan. Y para ofrecer este sacrificio, Jesucristo tenía que dejar sacerdotes. Por eso instituyó a los sacerdotes esa misma noche. Y Pablo está haciendo nuevamente el mismo sacrificio en 1 Corintios 11:23. Cada vez que se reúnan en mi nombre, háganlo esto en mi memoria, es decir, como yo lo establecí. Terminó tu tiempo. Ok. Entonces voy a poner mis 15 minutos. 15 minutos también. Ok. Para empezar. Muy bien, entonces te voy a pedir si puedes por favor apagar tu micrófono, Noé, por favor, muchas gracias. En mi tiempo empieza a partir de ahora. Muy bien, entonces vamos a empezar. En el nombre de Jesús, esto está muy fácil, muy fácil. Primeramente, él me ha citado a Pablo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que hizo Noé? Él dice, vamos a ir a la epístola de Pablo. Yo pensaba que él iba a decir, bueno, él es católico. Él va a decir, vamos a la epístola de Papa Pablo, de Padre Pablo. Yo pensé que él iba a decir así. No, pero el mismo Noé, cuando cita a los apóstoles, le cita ¿cómo? ¿Como padres? No, como apóstoles. Sí, porque eran apóstoles. Entonces, muy bien, excelente. Me gusta, Noé, que tú citas a los apóstoles como apóstoles, no como sacerdotes. Excelente, me ha gustado mucho eso. Has refutado bien fácil a Max Roper con el catolicismo romano. Muy buena refutación. Ustedes mismos lo escucharon y pueden escuchar el video. Él dijo, vamos a leer la epístola de San Pablo, dijo él, a los Corintios. Ajá, excelente. No Padre Pablo, no sacerdote Pablo, no cura Pablo, no monseñor Pablo, no arzobispo Pablo, no cardenal Pablo, no. Nada, cero locuras. Él mismo lo dijo, apóstol Pablo, y está excelente, me gusta lo que Noé ha hecho. Y es que es verdad, el mismo Pablo lo dice así.
El mismo Pablo lo dice así en la carta, a ver, estoy un poco confundido acá. Ok, muy bien. El mismo Pablo, estoy en el mal. Okay. Bueno, muy bien. El mismo Pablo dice en el libro de Primera de Timoteo, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, a ver, Primera de Timoteo, capítulo 3, lo vamos a leer rápidamente acá. Primera de Timoteo 3. Permítame que estoy un poquito desubicado, pero esto lo vamos a hacer ahorita. Primera de Timoteo 2.5, oiga lo que dice. Primera de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2.5 de la Biblia Católica Jerusalén. Jesucristo hombre, el cual se dio mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido, predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. Entonces Pablo no era padre Pablo, no era el mismo Pablo. Esto lo está diciendo para Max Roper, para que aprenda Max Roper. Y me ha gustado entonces lo que dijo Noé. El mismo lo dice, Primera de Timoteo 2.7, de Biblia Católica Jerusalén. Para esto yo fui constituido, y no fue ordenado. Yo pensé que había sido ordenado. La ordenación sacerdotal, cero ordenación sacerdotal. Primera de Timoteo 2.7, Biblia Católica Jerusalén. Para esto yo fui constituido, Max Roper, constituido, aprende Max Roper, constituido, predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles. Cero cura, cero papa, cero sacerdote, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Y ojalá, Noé, que aprendas y no andes diciendo mentiras. Pero no solamente eso, sino que también aprende Max Roper en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2.11, también en segunda de Timoteo 2.11, también de la Biblia Católica Jerusalén. Le vamos a dar en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2.11, del cual yo fui constituido, nuevamente constituido. Yo pensé que ordenado. Yo pensaba, señores, que ordenado. No, cero ordenado. Segunda Timoteo 2.11, de lo cual yo fui constituido, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Entonces, ¿no era cura católico, sacerdote Pablo? No lo era. Jamás de los jamases. Y no solamente eso, sino cuando le escribe en su carta a los Gálatas 1.1, dice Pablo, apóstol, no de parte de los hombres. Pablo apóstol de la Biblia Católica Jerusalén. Gálatas 1.1, Pablo apóstol, no de parte de los hombres, ni por mediación de hombres, de hombre alguno, sino por Jesucristo. Amén, por Jesucristo. Bendito sea Dios. Biblia Católica Jerusalén, Lucas 6.12. Sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Llamó, por Dios, les llamó apóstoles, señores. ¿Qué les pasa? Se murió Judas.
Se ahorcó Judas. Se ahorcó. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen? Se reunieron los padres, se reunieron, hicieron una reunión los sacerdotes y dijeron, se murió padre Judas. Sacerdote Judas se murió y ahora ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y ¿saben qué? Se les vino plin una idea. Escogieron a dos y les echaron suertes, pero oraron. ¿Y cómo oraron? ¿Y qué es lo que pasó? Lo vamos a ver en la Biblia Católica Jerusalén. Hechos 1:24. Hechos 1:24. Y oraron así. Tú, Señor, que conoces el corazón de todos los hombres, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar este ministerio del apostolado, no del sacerdocio. Cero locura, cero locura. Para ocupar este ministerio del apostolado, el puesto que abandonó Judas para irse a su lugar. Les echaron a suerte y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, con los 11 apóstoles. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, Biblia Católica Jerusalén. No del libro de los Hechos de los sacerdotes, no. Libro de los Hechos de los sacerdotes, no, no se dice así. Manita abajo, manita abajo. Libro de los Hechos de los Apóstoles de la Biblia Católica Jerusalén, capítulo 1, verso 24. 1:24. Amén. Y tengo mucha tela que cortar de ahí, pero creo que le vamos a enseñar aquí porque él tocó. ¿Qué más dijo él? ¿Dónde y cuándo ordenó pastores evangélicos? Yo no te estoy hablando de acá de pastores evangélicos. Yo te estoy hablando de lo que dice la escritura. Efesios 4:11. Él mismo constituyó, no ordenó. Ahí estás bien mal también. Cero ordenación sacerdotal. Él mismo constituyó a unos pastores, pastores, perdón, dice primero apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. ¿Dónde están los curas ahí? ¿Dónde están los sacerdotes? Él leó Lucas y me gusta cómo cita a los evangelios, porque él mismo dice, vamos a ir al libro de Lucas. En Lucas, capítulo 22, verso 19. Vamos a así. Entonces, pero ni ellos, pero ni Max Roper nos dice, vamos a ir al libro de Padre Lucas, señores. Al libro de Padre Lucas, por Dios. Ni son tan católicos que ni ellos nos dicen el libro del sacerdote Lucas. Son tan católicos que ni ellos mismos nos dicen, vamos a ir al libro de los hechos de los sacerdotes. No, al libro de los hechos de los apóstoles, dice ellos mismos. Y luego cita a Pablo y dice, abran la epístola que escribió San Pablo a los Corintios. San Pablo, él mismo. Ni ellos nos dicen, vamos a la epístola del sacerdote Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no era sacerdote, por Dios. Por Dios. Entonces, él cita Lucas 22:19 y se lo vamos a descifrar. Se lo vamos a descifrar acá. Y aprovechando que acá anda Max, también a Max le vamos a dar en el nombre de Jesús. Lucas 22:19. Y tomó el pan. Oiga cómo dice. Oiga cómo dice la escritura. Oiga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora, oiga cómo le leen ellos. Oiga cómo le leen ellos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Les ordeno mis sacerdotes. Así lo leen ellos. Por Dios, ahí no está ordenando a nadie en sacerdote. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Les dice, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria mía. La cena del Señor, la Pascua, eso es todo. Pero antes de eso, en el libro de Lucas 22:14, antes de llegar a ese momento, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él
Los apóstoles. A los apóstoles les dijo, haced esto en memoria de mí. Sí, a los apóstoles. Yo pensaba que era a los curas, a los católicos sacerdotes. No, a los apóstoles. Sí, a los apóstoles. Así mero es, a los apóstoles. A los apóstoles. Si reconoces a Pedro como pastor universal, ¿Pedro era pastor? Sí, pastor. ¿Universal? No. Universal no. Eso sí no. Eso sí no. La Biblia dice, la escritura, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, oiga cómo dice, Él quiere que le mencione pastores también del primer siglo. Amén, con mucho gusto le vamos a hacer. Dice, Juan 21:11, subió Simón Pedro y sacó la red, perdón, el libro de Juan 21, lo voy a leer acá rápidamente, el libro de Juan 21:16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Eso es lo que le dijo. Pastorea mis ovejas. Ahí está, pastor, no era sacerdote. Y el mismo apóstol lo dice en Primera de Pedro de la Biblia Católica Jerusalén. Primera de Pedro 1:1 dice, Pedro, apóstol de Cristo Jesús. Pedro, apóstol, no sacerdote. Segunda de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús. Eso dice la misma Biblia Católica. Y le dice el Señor Jesús, pastorea mis ovejas. Sí, pastor. Claro que sí, pastor. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y maestros. Él dice que Pedro es el apóstol, el pastor universal. El pastor universal, dice el que es Pedro. No, eso no es así. Dice, a ver qué más notas tengo acá que hice. Primera de Pedro 5:4 dice, Primera de Pedro 5:4 dice. Ya se le terminó su tiempo, señor Berlín, ya pasaron los 15 minutos. Ahorita me terminó el tiempo. Muy bien, ahora voy yo. Okay. ¿Cuánto tiempo me va a dar en la segunda tanda? ¿Me va a dar 20 minutos o 15? Te vamos a dar 15. Muy bien, deme 15. Ok, empieza a partir de ahora. Muy bien, bueno, hermanos. Ya vieron ustedes la gran exposición de Berlín, ¿verdad? Se dieron cuenta. Queriendo buscar en la Biblia que Pablo se nombró sacerdote Pablo, Pedro sacerdote Pedro, ni el mismo Jesucristo se dijo que él era sacerdote. Pero Hebreos, la carta de Hebreos nos está diciendo que Dios lo instituyó sacerdote a Jesucristo. Y Cristo ofreció un sacrificio, entonces Cristo es sacerdote. Es más, la carta de los Hebreos, capítulo 7, versículos del 11 en adelante, dice que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, instituido por Dios. Ahora que me dé un texto de él donde diga que Jesucristo dijo que le da sacerdote. No me lo va a dar. Pero así son los ignorantes. Llegan hasta lo más profundo de su dignidad y tropiezan con la misma piedra toda la vida. A Berlín le vamos a cantar la canción que dice, y tropecé de nuevo y con la misma piedra. Seguirás tropezando con la misma piedra, Berlín. Y lo dice claramente también el Evangelio, Cristo es piedra de tropiezo para muchos que no comprenden su palabra. Le pregunté, ¿dónde dice la palabra de Dios
que los apóstoles eran pastores evangélicos. No me dio ni un texto. Se puso a leer segunda de Timoteo 2:11, donde vean la mentira de Berlin. Sí, es cierto, leyó primera de Timoteo capítulo 2, versículo 7. Muy bien, pero después dice él que leyó segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11. Y miren lo que dice ese versículo. Esta doctrina es digna de fe. Si morimos con él, viviremos con él. Si perseveramos, reinaremos con él. Si renegamos de él, renegaremos de nosotros. Y si le somos infieles, él se mantiene fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Berlin le acaba de poner a la escritura. Así de sinvergüenza son los protestantes, hermanos. Así es el diablo de mentiroso. Y que Dios lo reprenda, Satanás. Así de mentira es. Yo le leí textos claves. Miren si habló él del texto de Hebreo 10 de lunes en adelante. Ni siquiera lo tocó. ¿Por qué? Porque le refutó su mentira, su falacia, sus tonterías. Así de sencillo. El hombre aquí ha venido a hablar pura falacia, puro fanatismo, nada de Biblia. Ahora que me diga él en qué momento San Pablo dijo: yo soy pastor evangélico, aleluya, gloria a Dios. O que Pedro haya dicho: yo soy pastor evangélico, aleluya. San Pedro dice en una de sus cartas, que no recuerdo el texto, dice que él es presbítero. San Pablo también dice: yo soy presbítero, no, yo soy presbítero del evangelio de Cristo. Y lo dice San Pablo. Y lástima que el texto bíblico no lo tengo aquí a la mano. Lo busqué y no lo encontré, pero en otra vez te lo mando a ti personalmente, Berlin, para que lo leas. Ahora bien, vean, en vez de profundizar en la palabra de Dios, ¿qué fue lo que hizo Berlin? Comenzarse a burlar. ¿Por qué? Primero, porque no tiene Espíritu Santo, no tiene control de sí mismo. Él no puede entender el evangelio y nunca lo va a entender si no deja que el Espíritu Santo obre en él. Podrá estar obrando otro espíritu, menos el Espíritu Santo en ti, Berlin. Discúlpame, pero son mi amigo y vos sabés que yo te digo las cosas directamente, sin ofenderte. Pero en ti puede haber de todo, menos Espíritu Santo, Berlin. Ahora bien, vamos a leer entonces la carta de Hebreos para ver si es verdad que Jesucristo eliminó el sacerdocio y que dejó pastores evangélicos a direccionar su iglesia. Vamos a ver si es cierto. Y vamos a leer Efesios 4:11 como él lo asume que lo lee. Y vamos a ver si es cierto que Berlin está diciendo la verdad. Vamos a ver si es cierto que a Berlin le han predicado el evangelio de Cristo. Vean lo que dice Hebreos 7:11. Dice: ahora bien, si por el sacerdocio levítico se podría alcanzar la perfección, ya que por su mediación el pueblo recibía la ley, y entre signos de pregunta, el escritor de Hebreos dice: ¿qué falta hacía de nombrar otro sacerdote en la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón? Vuelvo y te repito, no dice: es que aleluya, gloria a Dios, Jesucristo dejó pastores evangélicos en vez de sacerdotes porque sacerdotes los eliminaron. Aquí no dice eliminar. He buscado la palabra eliminar y no la encuentro. Es más, Hebreos 10 dice que abolió lo primero, el primer sacerdocio, la primera ley, el primer culto, y colocó lo segundo, que es el nuevo sacerdote, el nuevo sacerdocio de la nueva ley, del nuevo pacto, y el nuevo culto. Yo no sé a qué vamos a los cultos, Berlín. Si para estar dentro del culto de Jesucristo tiene que haber un sacrificio, y para que haga sacrificios tienen que haber sacerdotes que los ofrezcan. Yo no sé si tu pastor ofrece algún sacrificio. Iba a decir algo, pero no lo puedo decir así públicamente, pero tu pastor ni su alma puede ofrecer porque él le entregó al diablo, así te lo digo. Ahora bien, vamos a seguir leyendo. Dice, y disculpame, Beli, si sos pastor, pero te cayó entonces. Ahí solo movete, van las pedradas, pero movete. Después dice,
a la línea de Melquisedec y no en la línea de Aarón. ¿Qué falta? Dice la carta de los Hebreos. ¿Qué falta hacía de nombrar un sacerdocio si ya habían sacerdotes? Sí, pero Jesucristo lo cambió. ¿Por qué dice en el versículo 12? Porque un cambio de sacerdocio significa necesariamente un cambio de ley, un cambio de sacrificio, un cambio de culto, tal como lo dice Hebreos o Hebreos 10 más adelante. Tú ya te lo leí. No dice que Jesucristo vino a eliminar a los sacerdotes y que nosotros los pastores evangélicos hemos sido instituidos por Cristo, aleluya, gloria a Dios. ¿Tú crees eso? Porque la iglesia así lo dictaminó, dejar ese libro ahí en la Biblia y ese capítulo. Si la iglesia católica, cuando instituyó el canon del Nuevo Testamento, le hubiese dado la regalada gana de quitar ese texto bíblico, usted ni siquiera lo conociera, así se lo digo. Usted habla porque tiene boca. Porque si la iglesia católica se le hubiese dado la gana de quitar la carta de Hebreos, de quitar la carta de Efesios, capítulo 4, usted ni siquiera tuviera que estar hablando en este momento, así se lo digo. ¿Dónde estaban sus pastores evangélicos cuando la iglesia católica instituyó el canon bíblico? Pues andaban allá con Lutero, allá en el siglo XV, pero la iglesia instituyó el canon bíblico en el siglo III, Berli. Y si usted se viene a ser aquí erudito de la palabra de Dios, está muy equivocado. Los únicos eruditos de la palabra de Dios somos los cristianos católicos. Ustedes juegan, sueñan a ser cristianos, pero no lo son. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a leer entonces, ya vimos que en el versículo 12 de Hebreos 7 dice claramente que hubo un cambio, no dice que hubo una eliminación para siempre del sacerdocio. ¿Sabe por qué a usted y a los demás pastorcitos les interesa que no existan sacerdotes? Porque según el capítulo 10 de Hebreos dice que por medio de ese sacrificio somos santificados. Y ese sacrificio se ofrece todos los días. ¿A quién cree usted, señor Berlin, a todos los que me escuchan, no le interesa que usted sea santificado por medio del único culto del Señor? Pues al diablo. A él no le interesa que existan sacerdotes, porque son los sacerdotes los que ofrecen ese sacrificio a Dios. ¿Instituidos por quién? Por el mismo Cristo. Ahora vamos a ver, y espero que el tiempo me alcance, lo que dice aquí el amigo Berlin de la carta a los Efesios, capítulo 4, si no me equivoco. Perdón. Era la carta a los pastores evangélicos de Efesios, perdón. Es que el pastor Pablo va a hablar ahorita, es cierto. De aquí para adelante, hermanos, vamos a dirigirnos así: pastor Pedro, pastor evangélico Pablo, pastor evangélico Mateo, porque Berlin así lo ha leído en la palabra de Dios, que ellos se autonombraban pastores. Entonces hay que hacerlo así, ¿no? Porque él dice que no hay sacerdotes, pero sí hay pastores. Entonces hay que decirle, vamos a leer entonces, hermanos, la carta de los Efesios del pastor Pablo, del pastor evangélico Pablo. Vamos a leer entonces la carta del pastor evangélico Pablo. Vamos a ver qué dice el pastor Pablo. En capítulo 4, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el pastor. Vamos a ver pastor Pablo. Yo no sé si Pablo cobraba diezmo, ya voy a investigar eso. Pastor Pablo dice en el versículo 11, vamos a ver qué dice el pastor Pablo. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores. Sí, es cierto, aleluya, gloria a Dios. Aquí dice pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para constituir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, según 1 Corintios 12:12. Pero vean dónde está el error de aquí del hermano pastor Berlin. Él lee lo que su pastor anterior, el que di que lo evangelizó a él, le subrayó, pero no le demostró que esos no son ministerios, son dones. Y por cuarta vez te lo voy a decir, en el debate que te refuté, te lo dije y no pusiste atención. Estabas haciendo justamente lo que estás haciendo ahora, Berlin. Pero aquí dice claramente, vean y escuchen para los que sí quieren escuchar la palabra de Dios. Dice
el pastor Pablo en Efesios 4, versículo 9, si no me equivoco, versículo 7, vean lo que dice. Cada uno de nosotros recibió su propio don. Perdón, dice ministerio. No dice ministerio, dice don. Para Belling en su Biblia dice ministerio, pero aquí en la Biblia mía y en la Reina Vaquera dice don. En la medida que Cristo los distribuyó. Por eso se dice, subieron a lo alto, llevando cautivo y repartió dones, Belling, dones a los hombres. Lo de subió, ¿qué significa? Que antes había bajado a lo profundo de la tierra. El que bajó es el que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿qué significa? Que a estos hombres que él eligió, los llenó de dones. ¿Cuáles dones? Te los estamos leyendo. No dice que es un ministerio. Ahora bien, a estos que eligió, a estos hombres que les dio dones, vean para dónde los va a direccionar Jesucristo. Dice, así preparó los suyos para los trabajos del ministerio. Ahora sí, Belín, ya no está hablando de dones, hoy está hablando de un solo ministerio que dice para construir el cuerpo de Cristo hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios al estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Bueno, el pastor Pablo evangélico dice que el cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12:12 es en la iglesia. Y esta iglesia está siendo ministrada por sacerdotes que tienen el don de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Por qué? Porque ellos tienen un rebaño a su cargo, Berlin. ¿Tú crees que solo a los que tú llamas pastores tienen cargo a su gente? Yo conozco un montón de gerentes que tienen más de 10,000 personas a su cargo y no son pastores, pero dirigen un rebaño, dirigen un equipo. Entonces también, con mucha más razón, podemos decir que Jesucristo, gracias Berlin, gracias, establece e instituye a los apóstoles como sacerdotes. ¿Dónde? En la última cena. Por eso Jesucristo le dice, esta es mi sangre, la nueva alianza entregada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y San Juan 20:21 dice, como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. A quienes les perdonan los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Se lo dijo a los pastores evangélicos que eran apóstoles. No, mijo, se lo dijo a los apóstoles que eran sacerdotes. A menos que usted me demuestre que su pastor, a usted, Beli, le perdona los pecados y tiene autoridad para perdonarlo, y es otra cosa. Pero para eso me tendría que demostrar la sucesión apostólica de su pastor. Y cosas que no lo vas a hacer. Es imposible. Yo sí te la puedo demostrar. La sucesión apostólica de mi sacerdote, de mi obispo, del obispo antecesor, que vino de otro obispo, y así sucesivamente hasta llegar hasta los apóstoles. Así que espero que me demuestren que sus pastores fueron instituidos por Jesucristo. Bueno, dale. Muy bien. Ahora vamos a colocar mi tiempo y empezamos a partir de... Pero hable de sus pastores, Belín, por favor, hable de sus pastores. A ver, permíteme, voy a poner el tiempo nuevamente porque me has... Okay. A partir de ahora. Muy bien, vamos a empezar con Efesios 4:11 que él leyó. Se lo vamos a interpretar a Noé. Efesios 4:11. Él dice que ahí no está hablando de ministerios, que está hablando de dones. Vamos a dejárselo así. Vamos a dejárselo así para que él se sienta alegre, para que él se sienta feliz. Ahora vamos a leer. Dice así: y él mismo constituyó a unos el don de apóstol, a otros el don de profeta, a otros el don de evangelistas,
a otros el don de pastores y a otros el don de maestros. ¿Y dónde está el don de sacerdotes? Seguimos en lo mismo. Seguimos en lo mismo. Él dice que ahí son dones. Y se lo vuelvo a leer. Se lo dejamos así para que él se sienta contento. Dice, y él mismo constituyó, no ordenó. Ahora dice, el pastor evangélico, Pablo. Pablo era cristiano. Ya te lo he dicho. Efesios, Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:15 y 16. Entonces dice él, y él mismo constituyó a unos el don de apóstol, a otros el don de profeta, a otros el don de evangelistas, a otros el don de pastores, el mismo Pablo, a otros el don de pastores y a otros el don de maestros. Y aunque fuera dones, no aparece ningún cura católico, por Dios santo, por Dios. Quiero refutarle Hebreos 7:11. Hebreos 7:11, se lo vamos a interpretar acá a Noé. Se lo vamos a descifrar. Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Oiga lo que dice. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Él mismo lo leo, pero como no lo puede captar, no se da cuenta que ahí está hablando en singular. Dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase? Noé, quítale la N. De que se levantasen, no que se levantasen otros sacerdotes, así no, es que se levantase otro sacerdote. Aprende lo que es plural y lo que es singular. Acá está singular, otro sacerdote, que fuese otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Entonces, tú mismo, el problema contigo es que no puedes recibir la comprensión de la palabra de Dios. ¿Cuántos sacerdotes era Melquisedec? ¿Cuántos eran? Se lo vamos a leer acá en el libro de Hebreos 7:1, porque no son estos, no, porque Melquisedec, no son estos Melquisedecs, no. Este Melquisedec, sacerdote, sacerdote, no sacerdotes, sacerdote del Dios Altísimo, o sea que era un sacerdote Melquisedec, sí, uno sacerdote era, no eran dos, no eran dos, era uno, no dos, uno. Y Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso dice aquí en Hebreos 7:11, dice, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? No que se levantasen otros sacerdotes, no. A la usanza católica, no. Yo no te hago payasadas cuando es tu tiempo. Yo te dejo, yo te escucho que hables y yo no te hago payasadas. Así que usted mismo lo está diciendo, otro, no dice eliminado. Exactamente. Gracias por recordarme ese punto. No está eliminado. No está. Es que Jesús es el sumo sacerdote. Él es el sacerdote. Jesús es el sacerdote. Y pueden leer que Jesús no es conforme, Jesús no es ordenado según el orden de Aarón, porque en Aarón eran sacerdotes, pero ya Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec, un sacerdote. El orden según Aarón, sacerdotes, Aarón y sus hijos. Ahora, él me recordó un punto muy excelente y muchas gracias. Te lo agradezco, Noé, porque ahorita lo voy a tocar inmediatamente. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido
una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo ofreció. ¿Quién ofreció el sacrificio? Jesús. Jesús ofreció el sacrificio. Sí, amén. ¿Y quién era la víctima? Jesús. O sea que Jesús era la víctima y él también es el sacerdote ministerial. Sí, amén. Así es. Jesús es la víctima y Jesús es el sacerdote ministerial que se ofrece al Padre como ofrenda por nuestros pecados. O sea que no le ofreció ningún sacerdote de la tribu de Leví. No, cero. No le ofreció a Jesús delante del Padre, no le ofreció ningún sacerdote de la tribu de Leví, mucho menos un sacerdote católico romano, mucho menos. Entonces, Jesús es la ofrenda y él también al mismo tiempo, él es el sacerdote que se ofrece al Padre. Nadie le ofreció a Jesús delante del Padre, pero él mismo. Entonces, Jesús es nuestro único sacerdote ministerial que tenemos, el único, y él es la ofrenda, porque nadie le ofreció. Él se ofreció y dice que es un solo sacrificio, una vez para siempre, para quitar los pecados. Por eso él dijo, consumado es, hecho está. Se hizo la expiación. De ahí en adelante dice Hebreos 10:26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay más ofrenda por los pecados. Ya no hay más. Entonces, ¿quién es? Jesús. Amén. Bendito Dios. Jesús es nuestro sacerdote ministerial. Sí, no está eliminado. Estoy de acuerdo contigo. No está eliminado el sacerdocio ministerial, sino es Jesús. Jesús es el sacerdote que se ofreció. Él hizo esa ofrenda y ya no hay más ofrendas por los pecados. Entonces, gracias por recordarme ese punto porque se me estaba pasando por alto. Pero no solamente eso, dice en el 10:10, en esa voluntad somos santificados, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mediante el cuerpo de Jesucristo, hecha 2 veces para siempre. No. Una vez, señores, una vez para siempre. Leo nuevamente el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es un solo sacrificio, sí. ¿Y quién es el sacerdote ministerial? Jesús. ¿Quién le ofreció a Jesús? Nadie le ofreció a Jesús, pero él mismo se ofreció como ofrenda por nuestros pecados y no hay más ofrenda por el pecado. Por eso no puede haber sacerdotes ministeriales sobre la faz de esta tierra, porque entonces están diciendo que el sacrificio de Jesús lo están invalidando, en pocas palabras, lo están haciendo nulo, en pocas palabras. O sea, no sirvió, no funcionó, porque hay sacerdotes ministeriales que siguen ofreciendo sacrificios por el pecado, según el catolicismo romano, pero eso es falsedad. Y también esto lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro también lo dice en su primera epístola, capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez, dice también Pedro, el apóstol Pedro, sí, amén. El apóstol Pedro también dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Una vez padeció. Entonces no tiene que estar el Señor Jesús padeciendo y padeciendo. No. Una sola vez padeció el Señor Jesús por nuestros pecados. Entonces no hay, por eso es que en el Evangelio de Lucas 22:19 les está diciendo, haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. En Lucas 22:19 el Señor no les está diciendo que vuelvan a ofrecer el sacrificio,
porque entonces ya no tiene sentido Hebreos 10:11, 10:12, que dice que un solo sacrificio. El Señor Jesús les dice, haced esto en conmemoración de mí, en recuerdo mío. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo, pero no les está haciendo un nuevo, no les está mandando a hacer más sacrificios, ni les está ordenando como sacerdotes. No, ya se lo dije en el libro de Lucas 22:14, él mismo dice, llegó la hora y se sentó a la mesa y con él sus 12 apóstoles, a sus 12 apóstoles, y a los apóstoles les dice en el libro de Lucas 22:19, hagan esto en memoria de mí. No les está ordenando sacerdotes, no les está ordenando sacerdotes. Se me ha ido mi tiempo, tengo 3 minutos, pero él dice, él quiere que yo le mencione pastores del primer siglo. Dice él que Pedro era el pastor universal. No era pastor universal. Pedro, en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el pastor. En primera de Pedro 5:4 dice, y dice el mismo Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Cuando aparezca, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Dice, ya les leí, Juan 21:16, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí. El Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Eso es todo lo que le está diciendo. Así es de que Pedro era pastor, pero sacerdote no. Pedro no era sacerdote. Él mismo lo dice también en el libro de Primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, juntamente con ellos. Sí, o sea que Pedro también era anciano con los ancianos. No era el príncipe de los ancianos como nos lo quiere ver, como nos lo quiere hacer ver. También dice la escritura, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y ahí va Pedro entre las ovejas del rebaño cuando a Jesucristo fue prendido por los enemigos. Cuando Jesucristo fue prendido, se cumplió la profecía que dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces, ¿quién es el pastor? Jesús, él es el pastor. Y también, como dice Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Entonces, no es Pedro, no era Pedro, señores, por Dios bendito, por Dios. Si mi tiempo se me va a terminar, vamos a ver qué más dijo él. ¿Dónde dice Pablo, yo soy pastor? Pablo nunca dijo él que él era pastor, pero en Efesios 4:11 él dijo, él mismo constituyó, no ordenó, sino constituyó pastores. Eso lo dijo el mismo apóstol Pablo. El mismo Pablo lo dijo eso. Amén. Entonces, quiero terminar porque ya se me está terminando mi tiempo. Quiero terminar con lo que dice Hebreos. Jesucristo ofreció un solo sacrificio por nuestros pecados. Él es nuestro sacerdote ministerial. Él es la ofrenda y él es el sacerdote ministerial que se ofrece al Padre para remisión de nuestros pecados. Entonces, por esa razón, ya no necesitamos sacerdotes. Por esa razón, Jesucristo dice que llamó a 12, a los cuales llamó apóstoles. No les llamó sacerdotes, porque jamás de los jamases Jesús ordenó sacerdotes. Números 3:1 dice que Dios puso sacerdotes. Se me terminó mi tiempo. Noé, ¿estás ahí tú? Noé. Démosle. Ok, te voy a poner tu tiempo. Bueno, vamos al tercer tiempo. No sé cuánto más hace, si 10 o 15 minutos, aunque... Perdón, permítame, déjame. Me estoy quedando sin carga, pero creo que puedo hablar por lo menos 10 minutos más. Ok, te voy a poner de 15 y tú dale ahí hasta donde se me va a ir la carga, pero bien, vamos a establecer algo. Uh-huh.
Entonces, Belly nunca mencionó ok, ya te va. sobre el... Dale, dale. Belly nunca mencionó sobre el sacrificio, sobre lo que dice Hebreos 10, Hebreos 8, habla de un sacrificio perpetuo, pero un sacrificio que es proclamado todos los días hasta que Cristo venga. Es verdad. Cristo dice también en Hebreo que hizo un solo sacrificio para siempre, un solo sacrificio para siempre y eterno, uno solo, no hay más. ¿Por qué? Porque yo no veo a los sacerdotes católicos que se vayan a estar ofreciendo un animal, porque eso era de la antigua alianza. No veo a los sacerdotes católicos matando a Cristo otra vez, no, sino que ofrecen nuevamente el pan y el vino, lo mismo que Cristo instituyó allá en Lucas 22, 19. Y Primera de Corintios 11, 23, San Pablo también nos va a venir a decir que ese mismo sacrificio se tiene que ofrecer hasta que Cristo venga. ¿Dónde dice eso? Aquí lo vamos a leer. Dice, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez, no dice la única vez, Berlín, oí bien, cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Ah, entonces, Berlín, no es que solo una sola vez se iba a ofrecer el sacrificio se iba a dar una sola vez, pero la ofrenda, el ofrecer el sacrificio, no es una sola vez. Y no lo digo yo, lo dice el pastor Pablo. Y dice que este pastor Pablo da testimonio que lo dijo Cristo. Dice, cada vez que tomen de la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, háganlo en memoria mía, cada vez. Es decir, muchas veces, Beli, no solo una vez, muchas veces. Y luego dice San Pablo en el versículo 27, perdón, no es San Pablo, es el pastor Pablo. Dice, por tanto, quien coma el pan y beba de la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Permítame, está entrando una llamada, Beli. Pónemele pausa y el tiempo, por favor. Estoy en un debate, ya te marco. Me avisa. Perdón, que me entró una llamada, No te preocupes, yo voy a agarrar un lápiz porque se me había dañado el que tenía. Me están llamando, permítame. Bueno, no sé qué pasa con Noé. Perdón, que me cayó una llamada de emergencia, perdón. Ok. Hoy sí. Ok, no te preocupes. Bueno, ¿le pongo el tiempo? Sí, por favor, no, solo reanúlalo, no hay ningún problema. Sigo leyendo. Ok, dale. San Pablo dice, el pastor Pablo dice, por tanto, quien coma del pan y beba de la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. En consecuencia, que cada uno se examine antes de comer el pan y de beber la copa.
Quien come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su misma condenación. Entonces, para Pablo, este sacrificio estaba siendo recordado, actualizado, llevado a la actualidad, valga la redundancia, por Pablo. Y dice que es doctrina que le está transmitiendo a los corintios. Entonces nos damos cuenta que sin necesidad que Pablo diga aquí, yo soy sacerdote, Pablo está haciendo el mismo sacrificio que Cristo ofreció en la última cena. ¿Por qué, Berlín? Porque mismo Cristo dijo a los apóstoles, hagan esto. Y ese hagan se traduce en una orden. Por eso se llama orden sacerdotal. ¿Me entiendes? Es una orden del mismo Cristo. Hagan esto cada vez que se reúnan en mi nombre. Es decir, todos los días. Hagan esto. No dice, tranquilos, tranquilos apóstoles, tranquilos. Esto solo es hoy. Nunca más lo tienen que volver a hacer. Porque Pastor Berlin así lo va a decir dentro de 20 siglos. Ya nunca más. Solo es una vez. No lo digo, no lo dice Jesucristo ni los apóstoles, lo dice Berlin. Jesucristo dice cada vez. San Pablo dice cada vez que se reúnan, hagan esto hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Y será que Cristo ya vino? No ha venido todavía. Entonces hay que volver a hacerlo. Hay que volver a ofrecer el mismo sacrificio que Cristo hizo una sola vez eternamente. Ese mismo sacrificio se ofrece. ¿Cómo se ofrece? A la manera de Melquisedec, por medio de pan y de vino. Y decía Beli, pero ven aquí dice, sacerdote del Dios Altísimo, no dice sacerdotes. Pues Hebreo tampoco dice sacerdotes arónicos o sacerdotes levitas, dice sacerdocio a la manera de Aarón, sacerdocio levita. No está hablando en plural, habla en singular. No se me distraiga, señor Belling, por favor. Ahora vamos a leer Efesios 3, 7, 11. Ojalá lo encuentre rápido. Efesios 3. Y mira que yo no estoy todavía tocando el verdadero culto del Señor, porque entonces te descalabro tu secta, Berlín. Porque yo no sé ni qué va o sea, la palabra culto significa ofrecer un sacrificio. Yo no sé qué es lo que van ustedes a ofrecer allá, si al chucho que tienen amarrado en la casa. Pero al menos dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Santa Iglesia Católica, y aunque no te guste, se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, un memorial. ¿Qué significa? Una actualización del sacrificio que Cristo hizo en el aposento alto. Ahora, Efesios 3, 7, 11. Vamos a ver si no me equivoco de cita bíblica. Ok, dice, oigan bien, lo que voy a, y Berlin, me gustaría que por lo menos aquí me pusieras atención. Mira lo que dice el pastor Pablo. Aquí Pablo se va a proclamar pastor, ¿sí? Y mira lo que dice, de buena noticia, dice, soy pastor evangélico por el don de la gracia de Dios otorgado según la eficacia de su poder. No dice así, dice, de buena noticia, soy ministro. ¿Cómo, Belling? Ministro. ¿Cómo decía Efesios 4:11? Para la edificación de la iglesia por medio del ministerio. ¿Me entiendes? Pablo dice, el pastor Pablo dice, de buena noticia, soy ministro del don de la gracia de Dios, otorgado según la eficacia de su poder. A mí, el último de los consagrados, me ha concedido esta gracia, anunciar a los paganos la buena noticia, la riqueza inimaginable de Cristo y hacer luz sobre el secreto que Dios, creador del universo, se guardara desde antiguo para que las fuerzas y los poderes celestiales conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. No dice que la sabiduría de Dios es establecida por medio del libro establecido como Biblia, no, sino que por medio de la iglesia. Y esta iglesia que ha mantenido ante todos los siglos el sacerdocio que Cristo ordenó, es la misma iglesia que estableció el canon bíblico a la que tú crees.
a la que tú confías, que esa es palabra de Dios. De lo contrario, tú me tendrías que demostrar que tus pastores evangélicos estaban cuando la iglesia definió el canon bíblico, y así puedes creerte al menos algo de lo que tú dices. Vamos a seguir leyendo. Hebreos 10, 11, 12. Hebreos 10, 11, 12 dice lo siguiente. Todo sacerdote dice todo pastor evangélico se presenta a oficiar cada día y a ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar pecados. Cristo, en cambio, después de ofrecer un único sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la derecha de Dios y se quedó allí esperando a que pongan a sus enemigos como estrado de sus pies, porque un solo sacrificio llevó a la perfección definitiva a los consagrados. ¿Qué significa esto? Más adelante te lo dice, que Jesucristo vino a quitar lo antiguo y a poner lo nuevo. ¿Cuál era lo antiguo, Belín? Que el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que entrar al lugar santo, no al santísimo, porque el santísimo es el cielo, sino que al lugar santo, a ofrecer animales una y otra y otra y otra vez, y aún así no se alcanzaba el perdón de los pecados. En cambio, Jesucristo ya en el Nuevo Testamento viene y establece, quita lo antiguo, dice, y pone lo segundo. No dice eliminó para siempre lo antiguo, no, lo quitó, lo cambió y pone lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? El nuevo sacerdocio a manera de Melquisedec, el nuevo culto y el nuevo sacrificio. Eso es lo que Jesucristo nos viene a establecer. Si vamos a necesitar santidad por medio del único culto del Señor, pues necesitamos sacerdotes, porque son los únicos que tienen la autoridad de ofrecer el pan y el vino a manera de Melquisedec, tal como Jesucristo lo hizo en la última cena, tal como el pastor Pablo lo establece en 1 Corintios 11, 23. Así, no como el pastor Berlin lo quiere establecer, no como al pastor Berlin se lo han enseñado, sino que como lo dice la santa palabra de Dios. Tengo más textos por acá, Berlin, pero mi esposa me está llamando. Necesito contestarle. Tú sabes que mi esposa está enferma y tengo pues que velar por ella, porque también pues he sido llamado a amar a mi prójimo como a sí mismo. Así que Berlin, de verdad, un placer. Tú y yo sabemos, seguimos siendo amigos. La doctrina no nos tiene que dividir, pero igual siempre te voy a decir, te respeto lo que dices, pero no estoy de acuerdo con lo que dices. Seguimos siendo amigos. Berlin, tú eres hondureño, ¿verdad? Así que eres hondureño, ¿verdad? No, yo soy de Guatemala. ¿Guatemala? Ah, sos de Guatemala. Sí. Muy bien, entonces sos prácticamente paisano mío. Así que, Berlin, de verdad, un saludo especial para ti y para todos los que nos estuvieron viendo. Si tú quieres, quédate aquí refutando lo que tú necesites hacer, pero ya te expuse más o menos lo que es el sacerdocio en el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que Cristo estableció. Así que recuerda, Efesios 4:7 dice que fueron dones repartidos a la medida de Cristo a todos los hombres, y a estos hombres se les ha llamado a que ministren el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ser ministro significa ser sacerdote, significa ser anciano, significa ser presbítero. En el idioma que tú lo quieras decir, anciano, presbítero, sacerdote, es totalmente lo mismo. Así que Dios te bendiga, Berlin. Gracias por la oportunidad. Nos vemos en la próxima. Será hasta pronto. Dios te bendiga, Noé. Dios te bendiga y siempre es un gusto escucharte y saber que estás bien. Y pues le pedimos al Señor también por tu esposa, ¿verdad? Que se recupere y que pueda Gracias, estar. Berlin. Bueno, Dios te bendiga. Gracias. Yo voy a seguir porque ahora era mi tiempo.